¿Qué tal? Muy buenas y grandes tardes. Es un privilegio poder compartir este encuentro familiar contigo donde sea que estés viendo esta transmisión. El día de hoy vamos a compartir un mensaje que está fundado en algo muy particular, que probablemente es parte de nuestras disciplinas espirituales, pero hoy día quiero que le demos un enfoque mucho más profundo. Dame un segundito, perdón. ¿Aló? Sí, Daniel Leal, sí, con él. Señorita, es que sí, super avance, pero mire, ¿sabe lo que pasa? Es que estoy un poquito ocupado en este minuto. Eh, sí, le agradezco la tasa, ¿no? Impecable, pero gracias a Dios en este minuto no lo necesito. De verdad. No, con meses de gracia tampoco, no. De verdad que, señorita, sí, se lo agradezco. Mire, sí. Eh, pero como le digo, gracias a Dios, en este minuto no necesito ese super. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Señorita, Dios le bendiga. Chao. Perdón. Quizás a ti te ha pasado también. Has recibido no solamente este tipo de llamadas, quizás conoces a personas que son quizás un poquito insistentes, algo inoportunas y ciertamente impertinentes. Hoy día que creo conversemos un poquito de esto, que tiene que ver con la impertinencia, la inoportunidad o inclusive la insistencia. ¿Qué tiene que ver con la vida cristiana? En general nosotros como que cuando conocemos este tipo de personas o situaciones, lo vemos como algo quizás no muy amable para nuestra vida, no algo que en general nos acomode, ¿cierto? A ver, te invito a que compartas ahí en el chat de nuestra transmisión si conoces a alguna persona o una situación, puede ser en tu trabajo, en tu barrio, inclusive aquí en el ministerio, en tu familia, alguien intenso, insistente, a veces hasta inoportuno. A ver si te atreves a contarnos y ahí retroalimentar con todos los que están viendo esta transmisión. Si conoces personas que son así insistentes, que son impertinentes y un poquito a veces hasta descaradas. ¿Qué tendrá que ver eso con lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, a eso vamos a llegar. Generalmente cuando hablamos de alguien inoportuno, insistente, descarado, insistente, es como algo que fuese claramente no muy bueno. ¿Será que para el Señor esas cualidades también son negativas? Bueno, quiero que mantengas ese pensamiento sobre el insistente, sobre el inoportuno, sobre el impertinente, inclusive el descarado. Y mantengas ese pensamiento para ver qué es lo que el Señor nos puede hablar con eso esta tarde. Hace unos meses atrás conversábamos con un profesor de teología en la universidad sobre distintos grandes hombres de la fe que han marcado generaciones y que de alguna manera nos han dejado ciertas frases que nos hacen pensar. Y estudiando la vida de algunos de estos grandes predicadores del siglo pasado, del siglo XIX, del siglo XVIII, hay algunas ideas que me llamaron mucho la atención y que de alguna forma empezaron a generar esa inquietud para preparar este mensaje. John Wesley es un gran predicador británico del siglo XVIII, se lo conoce como el predicador al aire libre, y él tiene una frase muy particular que en realidad siempre me llamó la atención. Él dice: Dios no hace nada en la tierra salvo en respuesta a oración de fe. Pon cuidado a esa frase. Dios no hace nada en la tierra salvo en respuesta a oración de fe. Como que en cierta forma este gran predicador llega a la conclusión en su vida que la oración no solamente es una necesidad como una disciplina espiritual para un cristiano, sino que también tiene cierto grado de responsabilidad, como que en cierta manera la oración eficaz del justo, que puede mucho, desata realmente la voluntad de Dios. Qué increíble, ¿no? Y claro, si pensamos en realidad que todo lo que estamos viendo, que cada bendición que hemos experimentado, que cada muestra del favor de Dios que hemos percibido, en realidad se generó en una oración, en una petición. Hay poder en la oración de fe. Y probablemente tú, que estás viendo esta transmisión el día de hoy, puede ser que sea tu primera vez, estás comenzando en este caminar de la vida cristiana. Déjame decirte que si estamos hoy día en esta transmisión viendo juntos este mensaje, es porque ciertamente alguien oró por ti y por mí. O sea, pensar que fue, wow, la muy buena idea que tuve de conectarme el día de hoy, de añadirme a una iglesia,
en realidad tiene que ver con que alguien dobló rodillas por nuestras vidas. Otro gran predicador, Charles Spurgeon, también un importante predicador, el príncipe de los predicadores, ¿cierto? Británico igual del siglo XIX, dijo: prefiero enseñar a un hombre a orar que a 10 hombres a predicar. Prefiero enseñar a un hombre a orar que a 10 a predicar. Y ciertamente esto tiene mucha trascendencia porque constantemente hablamos de la necesidad de la oración, lo importante que es para nuestra vida espiritual, pero quizás no hemos comprendido la trascendencia que hay detrás de esta, no simplemente una práctica, una disciplina espiritual, sino un estilo de vida de una persona que ha nacido nuevo en Cristo Jesús. La oración es algo trascendental y hoy día quiero que llevemos la oración a otro límite, a que podamos profundizar en qué es lo que el Señor Jesús nos enseña sobre la oración. Bueno, hablamos de estos dos grandes predicadores, pero el predicador de los predicadores, el maestro de los maestros, el Señor de señores y Rey de reyes, ahí en Mateo capítulo 6, lo dice de esta manera: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pies en las sinagogas, en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Cuando leemos este versículo nos damos cuenta que en realidad Jesús no lo establece como una opción, no dice: bueno, yo te invito a que si tú quieres, si tú puedes, si te apetece, ¿me explico? Si tienes tiempo. No, Él dice: cuando ores, porque lo plantea imperativamente, esto no es una opción, ¿me explico? La forma en la que el Señor establece el principio de la oración en los evangelios no es simplemente una opción para el cristiano. La oración es prácticamente un mandamiento, debe ser parte de nuestro estilo de vida, debe ser parte de nuestras necesidades más vitales. Y esto es muy importante que lo podamos comprender de esta manera, porque hoy día vamos a ver un aspecto muy interesante sobre la oración, que probablemente quizás lo has leído pero no lo has visto. Y hoy día me gustaría que pudiéramos profundizar, primero que todo, en 3 historias del Nuevo Testamento muy cortitas que nos van a ir desarrollando el principio que quiero, de parte del Señor, enseñar esta tarde. Y luego vamos a ir al fondo y a amarrar estas primeras cualidades que hablamos al comienzo de este mensaje. Me gustaría que me acompañes al primer ejemplo. Está en Marcos capítulo 1. Vamos a ir viendo del versículo 32 en adelante ciertos principios muy importantes. Dice así que al atardecer, estamos en Cafarnaúm, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados. Jesús, en contexto, había comenzado su ministerio, había reclutado discípulos, estaba en Cafarnaúm, estaba en ese tiempo en la casa de Pedro. Y dice que de manera, verso 33, que la población entera, o sea, Capernaum completo, estaba congregada a la puerta de la casa de Pedro. Y Jesús, dijimos al comienzo del verso 32, en el atardecer, Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades, también expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabía quién era Él. O sea, Jesús en contexto estaba desarrollando, por supuesto, el ministerio, la obra de sanidad y liberación y de predicar las buenas nuevas, ahí en Capernaum. La Biblia dice que esa era su ciudad, la ciudad de Jesús. De los 3 años y medio que él hizo ministerio, más de 20 meses estuvo en Capernaum, y era el lugar probablemente donde el Señor desarrolló como su centro de operaciones para todo lo que implicaba la obra de su ministerio de 3 años y medio. Y estaba haciendo la obra del Señor. Probablemente si estuvo atendiendo a la población entera que se congregó a la puerta de la casa de Pedro, tiene que haberse acostado bien tarde. Pero mira lo que dice el verso 35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Esto no es una excepción, ¿me explico? Esta era la regla en el ministerio de Jesucristo. Lo vemos constantemente. Él se apartaba después o antes de grandes hitos que podemos ver reflejados en la alimentación de los 5.000. También se quiso apartar, ¿cierto? Lo compartí en una temática hace un tiempo atrás de los panes y los peces. Se apartó a orar en un lugar solitario. Era una práctica necesaria. Y uno dice, pero si Jesús es Dios encarnado, ¿me explico? O sea, es 100% Dios y 100% hombre. ¿Por qué tener esa necesidad de tener que ir a orarle al Padre tanto cuando Él tenía los atributos de Dios en su vida? Y aún siendo 100% Dios,
Él nos quiere dejar un ejemplo, nos quiere dejar un testimonio. Y ese testimonio es que Él, a pesar de que era 100% Dios, Él se apartaba a orar. Y lo particular de este pasaje es que mira lo que dice el verso 36 al 38. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarlo y por fin lo encontraron ese día en la mañana. Simón tiene que haberse levantado y dice, bueno, sigamos con la obra, tenemos más gente que atender. Van a la habitación de Jesús y Jesús ya no estaba. Salen a buscarlo y por fin lo encuentran. Verso 37, le dijeron, Señor, todo el mundo te busca, todo el mundo te busca. Y Jesús respondió, vámonos de acá, a otras aldeas donde también pueda predicar, porque para esto he venido. Jesús le dice a Pedro, no. Suena como extraño que Jesús, en cierta forma, esa mañana, después de haber tenido su tiempo de oración con el Padre, ¿cómo tiene que haber sido su clamor? Que en ese momento el Señor revela su voluntad para ese día, como que descarga la agenda del día, ¿cierto? Y dice, sí, aquí podemos estar haciendo la hora, esta es mi ciudad, este es el lugar donde el Señor está glorificándose, donde es milagro, donde los ciegos ven, donde los cojos andan, donde los muertos resucitan, donde la gente está recibiendo el Evangelio, donde se han sucedido milagros, donde los endemoniados son liberados, los enfermos son sanos. Pero tenemos que irnos de acá. Esta decisión probablemente no era la que los discípulos estaban esperando, sobre todo del éxito de la noche anterior, pero es algo que finalmente el Señor le revela en oración. Entonces, el primer principio que vamos a ver hoy día es que la oración de alguna forma tiene que traer revelación respecto de la voluntad de Dios para nuestras vidas, y esto es muy importante para lo que vamos a compartir más adelante. Quiero que me acompañes a nuestra segunda historia, nuestro segundo ejemplo, y quiero que vayas reteniendo estas cosas en tu corazón. Lo que hablamos al comienzo, ¿te recuerdas? De la impertinencia, a veces del inoportuno, de lo insistente. Ahora veamos lo que está pasando con Jesús y este tiempo que de alguna forma Él toma para apartarse. Y ahora vamos a ver en realidad cuál es el resultado también que se genera al tener esta disciplina en su corazón, en su vida, en su agenda. Acompáñenme unos capítulos más adelante también en el libro de Marcos. Marcos capítulo 9. Y resumiendo, bueno, resulta que llega un padre, ¿cierto?, con su hijo enfermo, endemoniado, a los pies de Jesús y le dice, Señor, o sea, yo le pedí a tus discípulos, por favor, que expulsaran el espíritu que está atormentando a mi hijo, pero no lo lograron. Y Jesús ahí en el 19 dice, ay, generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron y le pregunta al padre, ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Desde que era niño, contestó el papá. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Le dice el Padre a Jesús. ¿Cómo que si puedo?, le pregunta Jesús en el 23. Para el que cree, todo es posible. Sí creo, dijo de inmediato el papá. Ayúdame por favor en mi incredulidad, en mi poca fe. Entonces Jesús le dice, espíritu sordo y mudo, te mando que salgas y jamás vuelvas a entrar en este niño. Y el espíritu dio un alarido, sacudió al muchacho y salió de él. Y Jesús tomó de la mano al muchacho y lo levantó y el muchacho se puso de pie. Y luego Jesús, mire lo que dice el verso 28, entró a la casa y sus discípulos le preguntaron en privado, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús le responde en el verso 29, dicen, esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús, a fuerza de oración. Y me llama la atención esta expresión, me llama la atención esta expresión, la palabra griega del texto traducido acá en la Nueva Versión Internacional, tiene un significado bien particular, a fuerza de oración. La fuerza de oración en esta palabra griega quiere decir a una exhortación potente. O sea, podríamos decir que el Señor lo que le está diciendo a sus discípulos, mira, este tipo de acciones sobrenaturales se desarrollan solo con una exhortación potente y ferviente de oración. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que veamos un poco el escenario y pensemos un poco que nosotros somos los discípulos de Jesús y nos encontramos en esta situación, ¿me explico? O sea, probablemente en algún minuto tú has orado por alguien o por algo o por alguna situación o por alguna enfermedad y no ha sucedido nada. Quizás estás desanimado, quizás estás cuestionado, quizás te has preguntado qué sucede. Pero nos damos cuenta, en realidad, que en general la ecuación que Jesús usa respecto de esta exhortación potente y ferviente de oración que manifiesta en este capítulo del libro de Marcos,
tiene que ver más que con el tono de la voz, porque alguien podría decir, una exhortación potente, el Señor le dijo, espíritu sordo y mudo. No tiene que ver con ese tipo de potencia, ¿me explico? Tiene que ver con lo que sucedió en la mañana. Y eso yo quiero que de alguna forma lo podamos comprender este día para seguir avanzando en nuestro mensaje. Lo que sucede es que Jesús, antes del alba, se apartaba a buscar al Señor. Producto de ese tiempo de oración podía estar un muy buen tiempo con Dios y después necesitaba un minuto con los problemas de los hombres. Un muy buen tiempo de calidad con el Señor y solo minutos con los problemas de los hombres. Los discípulos probablemente lo hacían al revés. La tradición judía es que ellos se levantaban y hacían una oración, repetían una oración y comenzaban el día. Entonces podemos quizás pensar que los discípulos tenían un par de minutos de oración y luego horas lidiando con los problemas de los hombres. Y déjame decirte que aquí el orden de los factores sí altera el producto. No resulta. Por eso que Jesús como que de alguna forma dice, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes, generación incrédula? Porque en realidad el problema tenía que ver con que la fuente de esta potencia, de esta exhortación ferviente que el Señor ministra, se desarrolla no en el minuto en el que te enfrentas al problema, sino que el estanque de poder, de exhortación y de la ferviente oración que le daba la autoridad a Jesús para que de alguna manera pudiese resolver estos problemas de una forma más instantánea, tenía su fuente en el tiempo a solas con el Señor. Quizás tú y yo estamos en la misma dinámica el día de hoy. Nos levantamos algo apurados, vamos rápidamente, listo, ducha, vestirse, desayuno, devocionar en el camino, oración en el traslado, llego a mi lugar y estoy, después de haber estado 5 o 6 minutos con el Señor de una forma quizás un poquito residual, lidiando con los problemas del trabajo, de la familia, que el niño, que la enfermedad, y estoy ahí, que esto, y que pierdo una hora, y que voy para allá, y que el taco, y que vuelvo, que llevo al niño acá, que el medicamento, que se acabó el pan, que la reunión, que esto otro. Y el tema es que yo me doy cuenta, por ejemplo, acá en Hualpén, el ministerio BIPEC de los profesionales jóvenes, nos reunimos el día lunes, el primer día, y yo me doy cuenta que nos conectamos a las 20 horas y ya están todos fundidos. Así como día lunes, así, pero agotados de la semana. Digamos, primer día. Y tiene que ver muchas veces con eso, que en realidad la fuente de la potencia, la fuente de la fuerza, la fuente de aquello que nos permite exhortar fervientemente en oración los problemas que tenemos día a día, no logró saciarse. Entonces, yo creo que nuestro problema y el problema que tenían los discípulos en ese tiempo es que pasaban un minuto con el Señor y después pasaban horas con el problema de los hombres. Y dale ahí con el niño, y dale con el niño, y dale con el niño. Ya Pedro, ven para acá, y te reprendo, y no pasa nada. Andrés, tú por favor apoya a tu hermano, y te reprendo, y no pasa nada. Oye, por favor, Juan, tú dices que eres el amado, ven para acá, te reprendo. Oye, probemos con Judas, mira, por último, probemos con Judas, y no pasaba nada. Vino Jesús y dice, a ver, espíritu sordo mudo, sal fuera. Pero eso se debía a que él tenía sus reservas en su tiempo de oración matutino. Y lo que me da gusto es que los discípulos lo lograron comprender. Y nos vamos a nuestro tercer y último ejemplo. Quiero que naveguemos hacia Hechos capítulo 2. Porque aquí vamos a darnos cuenta en realidad que los discípulos comprendieron la ecuación. Comprendieron que Jesús, si te das cuenta, más que orarle al Padre por los enfermos, él iba y primero que todo en la mañana lo oraba al Padre en intimidad y finalmente después se acercaba al enfermo y le ordenaba a la enfermedad que abandonara el cuerpo. O sea, si nos damos cuenta, la dinámica que el Señor Jesús tenía en su ministerio estaba fundada en que era muy efectivo en las oraciones de los problemas de los hombres porque en su intimidad era muy eficiente en la búsqueda de su Padre Celestial. Y los discípulos lograron entender esto, pero no fue en el ministerio. No fue mientras Jesús estuvo vivo. Nos damos cuenta que incluso cuando Jesús muere y resucita al tercer día, los discípulos vuelven a la pesca. La misericordia del Señor los va a buscar a Cafarnaúm inclusive y les sirve desayuno, un pan con pescado esa mañana para restaurar, ¿cierto?, sus vidas y manifestarles que Él sí confía en lo que Dios quiere hacer con ellos en el cumplimiento de la gran comisión. Si vas a Hechos capítulo 1 primero, en el versículo 4 me llama la atención que Jesús dice, no se alejen de Jerusalén. O sea, ya habían estado de vuelta en Jerusalén
y le dice a sus discípulos, no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, de la cual yo les he hablado. El versículo 5 dice, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días, pon cuidado, pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y conocemos lo que sucede, sabemos lo que sucede, los discípulos obedecen. Jesús ha llegado a los cielos, ¿cierto?, con la promesa del Espíritu Santo, y recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y ellos de alguna forma entienden que tienen que quedarse a esperar el cumplimiento de esta promesa en pocos días. Si tú vas, a Hechos capítulo 2, vas a darte cuenta que finalmente la promesa de la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en la fiesta judía de Pentecostés. Sabemos que como fue el mismo día de la fiesta, una fiesta que duró un solo día, que es justamente 50 días después de Pascua, podemos hacer el cálculo sin temor a equivocarnos. Jesús, sabemos que Él muere en Pascua y resucita en Pascua, está 40 días con los discípulos, apareciendo, resucitados, ¿cierto?, en distintas ocasiones, y antes de partir le dice, yo me voy, pero en pocos días enviaré al Consolador, aquel que de alguna forma les dará el poder para testificar de parte de mí en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Los discípulos, dice la Biblia, estaban juntos, unánimes, reunidos, orando en el aposento alto. En el aposento alto. Es un hermoso lugar, es el lugar donde el Señor pidió que se pudiese desarrollar la última cena, y fue un lugar que el Señor ya había escogido para pasar su última cena, y que luego, 50 días después, en la fiesta judía de Pentecostés, los discípulos estaban orando cuando descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Es un hermoso lugar. Aquí vemos en la fotografía, hemos tenido la oportunidad cada vez que subimos a Jerusalén de estar en lo que se piensa que podría ser el aposento alto, un segundo piso precioso, un lugar para poder hacer cenas especiales. Y ahí Jesús tuvo su última cena, y en ese lugar llegó el Espíritu Santo. ¿Qué sabemos de esto? Que si Jesús partió el día 40 después de haber resucitado a los cielos, y el Espíritu Santo fue desatado el día 50 después de Pascua, podemos nosotros, sin temor a equivocarnos, saber que los discípulos se quedaron en el aposento alto orando unánimes durante 10 días. 10 días estuvieron juntos orando, esperando, insistiendo, buscando al Señor, entendiendo la ecuación que es el tiempo de oración con el Señor lo que les va a permitir enfrentar el desafío que Jesús le estaba entregando en la Gran Comisión. Y después de 10 días de oración, entre el día 41 y el día 50, el Espíritu Santo, que llega el día exacto para descender sobrenaturalmente sobre el aposento alto y sobre cada uno de los 120 que estaban unánimes orando ese día, vino una llenura tan especial que la Biblia dice que cada uno empezó a orar en nuevas lenguas y empezaron a testificar, incluso en distintos idiomas, las glorias del Señor. En una de las peregrinaciones nos comentaban que estudiando los lugares donde se piensa arqueológicamente a través del estudio bíblico, donde se puede haber desarrollado el acontecimiento que sucede después de la llenura del Espíritu Santo, llegamos a este lugar que estoy mostrando acá en esta fotografía, que es una explanada a las afueras ahí de Jerusalén, muy cerca del aposento alto, donde se piensa que podría haberse aglomerado la cantidad de personas que escuchó el discurso de Pedro. La Biblia nos muestra que Pedro, lleno del Espíritu Santo, cuando salen del aposento alto, hace una prédica no tiene que haber durado más de 10 minutos. De hecho, aquí hay una fotografía, nosotros tratamos de leer el discurso de Pedro y en realidad, claro, dura entre 7, 10, depende de la velocidad, hasta 12 minutos. Pero lo importante es que miren lo que dice el verso 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas y se mantenían firmes, dice el verso 42, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. O sea, si nos damos cuenta, aquí hay un escenario espectacular. Vemos a los discípulos orando por 10 días. El Espíritu Santo desciende en la fiesta judía de Pentecostés, el día 50 después de Pascua. No fue el día 49, ni fue el día 51, fue el día 50. ¿Cuál era el propósito? Que el Espíritu Santo descendiera justo el día de la fiesta. Es que claro, si hubiese sido el día 51, después de la fiesta, Pedro sale a esta explanada donde están estas gradas
y hubiese encontrado solamente a la gente del aseo recogiendo la basura del día anterior. Pero el Señor sabe cómo hace las cosas. Él sabe que la llenura del Espíritu Santo iba a llegar el día donde todo varón judío tenía que subir a Jerusalén, 50 días después de Pascua, esta fiesta solemne, y Pedro cuando saliera se iba a encontrar con una multitud de distintas naciones. Y él predica durante 10 minutos y 3.000 se convierten. Comprendieron la ecuación. ¿Tú la has comprendido? ¿Yo la he comprendido? Porque en la realidad, nosotros probablemente oramos 10 minutos, andamos hablando del Señor durante 10 días, y con mucha misericordia del Señor, 1 o 2 aceptan nuestra invitación a recibir a Jesús. ¿Cuál es el tema? La efectividad de esta prédica, la efectividad del mensaje de Pedro, la efectividad de este discurso precioso de Hechos capítulo 2. Tiene que ver no con la elocuencia de sus palabras, sino con la unción de 10 días de oración. Ellos entendieron la ecuación. Ahora pasa que nosotros tenemos que comprender estos principios tan importantes de la oración. Los discípulos entendían que la oración es la que va a mover las cosas en el mundo terrenal. Esa oración, lo invisible, se transforma en lo visible. Cuando dos se ponían de acuerdo, cuando pedían en el nombre de Jesús, cuando la oración eficaz del justo se transformaba en una bendición y una muestra del favor de Dios. Entendieron la ecuación de Jesús. Ahora, volvamos al comienzo. ¿Qué tiene que ver la insistencia? ¿Qué tiene que ver lo inoportuno? ¿Qué tiene que ver lo impertinente con esto? Ahora nos vamos a dar cuenta la clave de todo esto. Lo primero que tenemos que entender es que es necesario entender que el orden de los factores sí altera el producto. Es necesario tener un tiempo con el Señor para después no perder tiempo en los problemas de los hombres. Es necesario tener tiempo de intimidad con el Padre para luego ver manifiesta su unción y su preciosa presencia en nuestras vidas. Es importante ir a la presencia del Señor para luego de alguna forma lidiar con las situaciones que son los desafíos de nuestra vida sin necesidad de llegar fundido al final del día. Pero la clave que el Señor nos enseña está en el libro de Lucas. Y esto es algo muy particular. Si vamos a Lucas capítulo 11, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, nos vamos a dar cuenta que Jesús se ve desafiado justamente por sus discípulos. Si nos vamos a dar cuenta leyendo este pasaje, que de todo lo que Jesús hizo en su ministerio terrenal, caminar en el agua, multiplicar los panes, resucitar muertos, liberar endemoniados, devolver la vista a los ciegos, los discípulos solo le hacen pon atención, una petición a Jesús de que les enseñe algo. Si tú hubieses sido discípulo de Jesús, ¿qué le hubieses pedido que te enseñe? Probablemente yo le hubiese dicho, Señor, enséñame a caminar en el agua porque lo encuentro fabuloso. ¿Cómo lo hiciste? ¿Me explico? Dame los tips. Pero los discípulos entendieron la ecuación. Entendieron la ecuación y miren lo que dice el capítulo 11 del libro del Evangelio de Lucas. Dice que una vez que Jesús estaba orando en cierto lugar, cuando terminó de orar, ¿cierto? Era el hábito nuevamente, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo, bueno, deberían orar de la siguiente manera, y ahí nosotros reconocemos, ¿cierto?, la estructura de la oración. Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto, danos cada día el alimento que necesitamos, perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, no permitas que cedamos a la tentación, ¿cierto? Esa es la estructura. Pero quiero que ponga atención en lo que sucede del versículo 5 en adelante. Dice así, miren, luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Pongan cuidado. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Y aquí está la clave de lo que hemos estado hablando el día de hoy. Y miren esta historia. Por favor, quiero que tú seas el protagonista de esta historia. Supongan que uno de ustedes, tú, yo, va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Y le dices, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. O sea, fuiste a donde un amigo a pedir 3 panes, ¿cierto? Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, ¡no me molestes! La puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. No puedo ayudarte. Y miren lo precioso que dice el verso 8.
Les digo que Jesús enseñando acerca de la oración, recuerda el contexto, le pidieron, enséñanos a orar, Jesús le está enseñando, aquí te voy a enseñar cómo funciona la oración. Les digo que, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesites debido a tu audaz insistencia. ¡Qué glorioso! O sea, el Señor te está diciendo, ser insistente en la oración no tiene nada de malo. Y de ahí, bueno, el verso 9 en adelante dice, así que les digo, sigan pidiendo y recibirán, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y se les abrirá, pues todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Ese es el contexto de esos pasajes. Siempre decimos, no, pero mire, si la Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero en el contexto del versículo anterior, debido a tu audaz insistencia. De hecho, la palabra griega que se traduce en esta versión como insistencia suena algo así. Anaideia. Y esta palabra tiene otras acepciones, aparte de insistencia. También se traduce como insolencia, como descaro, como inoportuno y como impertinente. O sea, como que el Señor te está diciendo, mira, debido a que tú seas un descarado santo, un inoportuno espiritual y un orador impertinente, tanto va a ser tu audaz insistencia que el Señor, aún dice, incluso, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando, se va a levantar y te dará lo que necesitas. Y yo creo que esa es la clave. Punto 1, necesitamos nuestras vidas darle el espacio a nuestro espíritu a llenarse de la presencia del Señor cada día en un espacio exclusivo para Él, para estar más tiempo con el Señor y de gastarnos menos con los hombres. Pero en nuestra relación con Dios debemos ser lo suficientemente insistentes. No tiene nada malo que seas un descarado espiritual. Señor, yo te pido esto. Es que yo te pido esto. Quiero ser un impertinente, Señor. Quiero ser un inoportuno. Quiero ser un descarado espiritual. ¿Te atreves? Déjame decirte algo. Si tú le has pedido algo al Señor y el Señor no te ha dicho no, o si tú le has pedido algo al Señor y el Señor no te ha dicho espera, déjame decirte que tienes la oportunidad de ser un insistente, de ser un inoportuno, de ser un impertinente con el Señor. Cosa que en algún minuto el Señor diga, por favor, Daniel, ya me tienes las orejas así, tanto que me pides y me pides y me pides. Por tanto, me voy a levantar y daré lo que necesitas. Es glorioso este pasaje. Imagínate lo que el Señor está tratando de enseñarnos esta tarde. Que no basta con que hayan levantado una oración. Yo creo que Dios quiere vernos activos en la oración, activos a fuerza de oración, con una exhortación ferviente, con potencia, pero sobre todo con la impertinencia, con el descaro, con la inoportunidad de decirle, Señor, Señor, yo te voy a seguir pidiendo, te voy a seguir clamando por mi familia, te voy a seguir bramando por ese trabajo, te voy a seguir pidiendo respecto a esta enfermedad, Señor, hasta que tú no me digas no o espera. Mientras no tengas esa respuesta, yo voy a seguir cateteando, Señor. Voy a seguir siendo un cargante que Señor, por inoportuno, por impertinente, por descarado, tú me respondas. Tú me respondas, Señor. Yo lo creo. Debemos ser impertinentes en el Señor. Debemos ser inoportunos en nuestra vida espiritual. Y si pusiste personas en el chat que eran inoportunas, que eran insistentes, que eran incluso hasta descaradas en algún minuto, impertinentes en tus espacios, en tus tiempos, quizá el Señor te está exhortando esta tarde a decir, bueno, eso es lo que quiero que tú seas conmigo. Quiero que tú seas como esa persona, como esa llamada telefónica, como esa persona de tu trabajo, como esa persona de tu familia. Así seas tú conmigo. Porque debido a tu audaz insistencia, tu impertinencia, tu descaro, tu inoportunidad para conmigo, yo te daré todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas. Si es cosa de ver ejemplos de la Biblia, hay muchos. ¿Se recuerdan el caso de Ana? Ella con gran angustia estaba orando al Señor ahí en su presencia, de tal manera que lloraba desconsoladamente. Y dice, como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, el sacerdote Elí, que estaba ahí, pensó que estaba borracha y le dijo, por favor, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja el vino. No, mi Señor, dice Ana en el verso 15, no he bebido vino ni cerveza,
Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer porque he pasado este tiempo orando debido a mi angustia. ¿Cómo será el clamor de esa mujer, la insistencia de esa mujer, la inoportunidad de esa mujer, que inclusive el sacerdote pensó que estaba ebria? Imagínense el escenario. El caso de Jacob se recuerda en Génesis capítulo 32. Cuando Jacob esa noche, cuando estaba ahí con toda su familia, se encuentra con el ángel del Señor y empiezan esta lucha durante toda la noche. El verso 26 dice, el ángel del Señor le dice, mira, suéltame que ya está por amanecer. Y la respuesta de Jacob fue, no te soltaré hasta que me bendigas. No te soltaré hasta que me bendiga. Imagínense el escenario ahí abrazado, agarrándole, ya le había herido la cadera, había quedado dislocado, estaba cojo, pero no soltaba la bendición. Y le pregunta, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob, respondió. Entonces le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Yo creo que el Señor quiere llevarnos el día de hoy a comprender que en nuestro corazón debemos desarrollar una vida de oración mucho más activa, mucho más ferviente, mucho más llena de su presencia. Y yo te animo a que de alguna forma en tu agenda separe un tiempo para el Señor, y que ese tiempo que tú apartes para estar con Él, que seas el más impertinente, el más inoportuno, el más descarado y el más insistente de todos, pidiéndole al Señor por aquellas cosas que clama tu corazón. Pero no te rindas, no bajes los brazos, no digas, Señor, bueno, yo hace 2 años oré porque mis tíos conocieran al Señor, ya levanté esa oración. Insiste por tu familia, insiste por tus compañeros de trabajo, insiste por tus compañeros de universidad, insiste por tus compañeros de colegio, insiste por tus vecinos, insiste por tu corazón, insiste por esa enfermedad, insiste por esa deuda, insiste por ese trabajo que estás buscando, insiste por tus hijos y su salvación, insiste descaradamente delante del Señor, porque Él, debido a tu audaz insistencia, te dará todo lo que necesites.